La parábola de los talentos que la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, habías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene se le hará quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién ha experimentado en su vida una pesadilla? Es que te pasa una desgracia muy fea, eres muy angustiado, no hay salida. La situación es tan complicada que no sabes qué hacer. Pero de repente te despiertas. Qué alivio, ¿no? Eso se acabó, eso no era realidad. Todo se ha solucionado. Pero viene un día cuando esta pesadilla para muchos se convertirá en una realidad y efectivamente nunca va a haber una salida. El hombre estará delante de Dios y escuchará estas sentencias: echadlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de los talentos que hoy vamos a estudiar le sigue a la parábola de las 10 vírgenes. Y entre ellas hay una estrecha comunión. Porque la palabra empieza con esta palabra: ¿por qué? ¿Por qué? Y esto quiere decir que es atada a lo que fue dicho antes. Hemos visto la vez pasada que las 10 vírgenes, cuando hemos estudiado, representan cristianos que son exhortados a velar, porque muchos de ellos no son preparados para recibir al Señor. Muchos de ellos vivirán después una pesadilla que se convertirá en realidad, de donde no hay salida. Eso es una trágica realidad, es una trágica verdad. Y Jesús como que sigue hablando de este tema en la parábola que hoy nos ocupa. ¿Qué implica la sensatez y la insensatez? Y la vimos la vez pasada, pero hoy vamos a seguir indagando sobre este aspecto a la luz de esta parábola.
Esta parábola fue dicho en un contexto dado. Los discípulos se les acerca al Señor y les pregunta, Señor, dinos cuándo será tu venida, cuándo volverás. Y de ahí en adelante Jesús, durante 94 versículos, responde a esta pregunta. Y la respuesta es esta, no es vuestro asunto. No os dedicáis en establecer fechas, en saber cuándo yo vuelvo, pero os diré en lo que tenéis que estar preocupados. Velad, velad para estar preparados para este día. No importa cuándo venga, les diría Señor, les dice el Señor. Lo que importa es qué es lo que tú vas a hacer. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo vas a esperar mi venida? Muchos se han puesto a establecer fechas. Pobres criaturas. No entendieron que su energía debería ser mejor gastada en prepararse a ellos porque no están preparados y también exhortarles a otros que estén preparados. No os toca a vosotros saber los tiempos, dijo Jesús, que el Padre puso en su sola potestad. A la primera vista parece que esta parábola nos enseña una salvación por obras. Aunque no de todo, ya que primero Dios les da los talentos, pone a la disposición del hombre un talento y empieza Dios dándote el talento. Pero si es así, ¿cómo explicaríamos, y como este versículo que voy a citar hay muchos más, cómo explicaríamos Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, no por las obras de la ley. Porque cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuanto antes entendemos que la verdad está en la suma de toda la palabra de Dios, menos errores, menos herejías vamos a decir y vamos a formular. La verdad no se encuentra en un solo lugar, está en toda la palabra de Dios, aunque también está en varios lugares, pero hay que estudiar la Escritura en el contexto porque la Escritura no se contradice. Y si llegas a concluir que la Escritura se contradice es porque no lo has interpretado bien. No, la parábola no nos enseña que somos salvos por obrar. Lo que sí la parábola nos enseña es que los salvos van a obrar. Porque son salvos, van a obrar. Tú dices ser cristiano por la sola gracia, por la sola fe, y que tú esperas la venida de Cristo. Eso está muy bien, pero esto tiene implicaciones. No son meras afirmaciones, no es una mera religiosidad. ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sabes tú que eres cristiano? Así que a continuación vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, vamos a tratar la soberanía de Dios. Y en segundo lugar, vamos a tratar la responsabilidad humana. Así que veamos por primero la soberanía de Dios. Los 3 hombres que aparecen en nuestra parábola no son iguales. No reciben por igual de parte de Dios. Se nos dice que ellos se diferencian entre ellos por las capacidades que poseen. Dios creó a algunos con muchas capacidades y Dios creó a otros con pocas capacidades. Dios a algunos le dio mucho y a otros le dio pocos. Y la razón es muy simple. Él hace lo que Él quiere con lo que es suyo. Y si alguien se indigna por esto, yo le digo fácilmente, salte de este universo, crea el tuyo con tus reglas. Pero de momento estás en el universo creado por Dios. Esta parábola nos habla de la soberanía de Dios. Por tanto, no deberíamos envidiar a aquel que Dios le ha dado más que a nosotros. Y no perder de vista que todo lo que tengo yo también viene de Dios. Dios me lo ha dado y me lo ha dado para yo glorificarle a Él. Él no ha dado a todos por igual. Dios no es socialista.
Y eso lo podemos ver también al final cuando dice, quitadle al que tiene menos y dadle al que tiene más. Dios creó un mundo diverso, porque así le ha placido a Dios, porque por eso es Dios, que haga lo que Él quiera. Unos son pobres, otros son ricos. Unos viven por pocos años, otros viven por muchos años. Unos gozan de salud, otros son enfermos. Unos viven en libertad, otros bajo regímenes totalitarios. Unos tienen una iglesia en orden donde congregar, otros no. Unos son solteros, otros padres de familias numerosas. Unos vivieron tiempos de gran oscuridad, otros en tiempos de avivamiento. Todo esto está en la soberana voluntad de Dios y nosotros no podemos hacer nada. Es más, no somos llamados a cambiar estas cosas. Hay asuntos que están en la soberana voluntad de Dios y no podemos cambiar. Hay cosas que no están en nuestras manos. Nos gustaría vivir otros tiempos, ¿no? En otros contextos, pero vivimos ahora y aquí y tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Él es el Rey soberano de este universo. Y si he recibido 1 o 2 o 5 talentos, esto es el asunto de Dios. Yo soy un siervo en un mundo donde Dios es el dueño de todo. Los incrédulos no lo entienden, no llega a comprenderlo. Por esto, tantas preguntas estúpidas que ellos hacen. No entendieron que Dios es soberano. Aquí la palabra siervos hace referencia a los esclavos. Dios es dueño de todo el hombre. Y eso es así porque la existencia del hombre es debido a la voluntad de Dios. Niño que estás aquí, tú no eres de tu padre y de tu madre, sino tú eres de Dios. Él es el dueño de tu vida. Padres, nuestros hijos no son nuestros, sino son de Dios. Él es dueño de sus almas. Él es dueño de todos ellos. En esta parábola se nos enseña que nuestro propósito en este mundo es de servirle a Dios, al Señor que nos ha dado esta vida. Por eso estamos aquí, para servir los intereses de Dios. Cada mañana que tú te levantas de tu cama, tienes que pensar, hoy se me ha dado un día más para trabajar en el interés de Dios. Él te ha dado este día, tú debes darle a Él la gloria, tú debes vivir para Dios, porque Él te ofrece vida. Y un día te va a pedir cuentas. ¿Y qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? En primer lugar, el hombre tiene la imagen de Dios en él. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso fue gravemente afectada con la caída, no ha sido anulada. El hombre natural tiene el sentido de la justicia. Habla del bien, habla del mal, ama lo bueno, aborrece lo malo. Esto los animales no lo pueden tener. Los animales que tienen solo instinto, aunque los animalistas insisten contra todos estos argumentos. No somos animales, tenemos la imagen y semejanza de Dios y eso es por lo menos un talento que recibe cada hombre que viene en este mundo. En segundo lugar, tenemos en nuestro corazón la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Todo el hombre tiene esto en su corazón. Dios le ha dado esto. ¿Y qué es esto? Quiere decir que tú sabes lo que está bien y sabes lo que está mal. Todos saben que está mal mentir, está mal robar, matar, adulterar. Esa es la obra de la ley escrita en nosotros. Con mucho que los hombres se esfuerzan en debatir esto, en combatir este argumento moral de la existencia de Dios, es una realidad, es un talento más que Dios ha puesto en el hombre. ¿Y qué hace el hombre? Coge ese talento y trata de cualquier forma, de alguna manera, enterarlo, que no se vea, que no se escucha, pero es imposible.
Es imposible destruir este sentido de la moralidad. Qué lástima nos tienen que dar los filósofos incrédulos que siguen dando vueltas en círculos, buscando y buscando, pero no saben que Dios es un Dios que puso esta moralidad en nosotros. En tercer lugar, ¿qué más hemos recibido de Dios por los siglos? La Biblia no era posible leerlos como nosotros la leemos hoy. Hoy es la cosa más fácil que tú puedes leer en este mundo. Es gratis, cualquier iglesia te lo ofrece. Lo puedes ver en internet, descargarla en tu móvil. Tenemos la historia de la iglesia con el periodo de la Reforma. Tenemos tantos buenos libros. ¿Cuántos talentos ha recibido esta generación? Nuestra generación recibirá un peor castigo porque a nosotros Dios nos ha dado muchísimas más cosas que los que vivieron antes de nosotros, en la oscuridad de los años pasados. Pero por otra parte, también esto tiene que ver con los cristianos. Algunos recibieron más que otros. Uno es un teólogo extraordinario que puede citarte un montón de otros teólogos. En cambio, otro apenas sabe decirte las 5 solas. Uno comparte su fe con los demás con mucha facilidad, de una manera natural. A otros les cuesta mucho. Se pone nervioso. Uno es un pastor conocido a nivel mundial, otro es ama de casa que tiene 3 hijos a quien dirigirse. Todo eso está en la soberana voluntad de Dios y no debemos frustrarnos porque no somos como el otro. Dios ha decidido que yo sea así. No es un problema si has recibido poco. No te frustres por lo que has recibido. El que recibió 2 talentos no le preguntó al Señor, ¿a mí por qué 2 y al otro por qué 5? No, se puso a trabajar, manos a la obra con lo que Dios te ha dado. Él no te pide que hagas el trabajo que lo hace el que recibió 5 cuando a ti se te ha dado 2. Has recibido poco, tienes menos responsabilidad. No se espera que traigas lo mismo que ha recibido mucho. Ahora, no quiero que alguien se escape aquí y diga, pues como he recibido poco, no tengo nada que hacer. No. Vemos qué es lo que le pasó al que recibió un talento. De hecho, esta parábola es una advertencia para aquellos que han recibido poco, que están en un peligro de no hacer nada. Mucho cuidado si has recibido poco. De lo que tienes que preocuparte es de usar lo poco que has recibido. Esto nos lleva al segundo punto que he anunciado, es la responsabilidad humana. Esta parábola nos presenta la salvación del punto de vista de la responsabilidad humana. Recibir los talentos no es equivalente a la salvación. El que recibió un talento, vemos que no se salvó. Y no porque recibió solo uno. Si el que recibió 5 hubiera accionado igual que el que hubiera recibido 1, tampoco se hubiera salvado. Pero si el que recibió 1 hubiera accionado como que el que recibió 5, se hubiera salvado. Así que cuando hablamos de la responsabilidad humana en cuanto a la salvación, no negamos que la salvación es por la gracia, que la salvación es por la fe. No es una contradicción. Las Escrituras nos enseñan tanto la una como la otra. El error surge cuando nos enfocamos solo en una, neglijando a la otra, y entonces aparece el error y la herejía. Como he dicho en otra ocasión, citando a un ministro de nuestros días, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana es como los rieles del tren que van paralelo nunca se intersectan, porque si eso ocurriría, el tren no podría andar más sobre ellos. Son 2 cosas paralelas. Así que aquí nuestro Señor nos habla de la responsabilidad que tenemos para alcanzar salvación. ¿Qué debe de hacer el hombre para alcanzar la salvación? Pero antes de responder a esta pregunta a la luz de esta parábola, veamos primero qué tengo que hacer
para no ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para no ser salvo? Y la respuesta es muy sencilla. Nada. No hagas nada. Y tu destino final, en las tinieblas de fuera, lo tienes asegurado. Observa que el hombre de la parábola no hizo algo malo. Dios no le condenó por haber cometido alguna cosa, no. Él es condenado por no hacer ningún bien, como a veces nos recuerda nuestro pastor. Es decir, no solo que te abstengas de hacer el mal, te asegura la salvación, no, sino que tienes que hacer el bien, tienes que actuar haciendo el bien. Me llama la atención que lo que el Señor le dice a este hombre al final, que con solo dar el talento a los banqueros hubiera sido suficiente, pero ni siquiera esto lo hizo. ¿Por qué? Porque él no quería servir a Dios, él odiaba a Dios. No por hacer grandes cosas somos salvos. Tanto Pablo, que conocemos su vida, como mi abuela, se salvaron por las mismas razones, por la gracia, por la fe, porque creyeron en el Dios Trino, no por lo que hicieron. Hubiera sido suficiente solamente dar el talento a los banqueros. Pocas cosas, poca fe es suficiente para salvarnos. El hombre que recibió un solo talento me sugiere que a un fatalista hipercalvinista. ¿Qué quiero decir con esto? Él dice, el hipercalvinista, si hay predestinación, entonces Dios es duro y yo no puedo hacer nada. Así que no voy a actuar. Si existe la predestinación, pues yo estoy predestinado, sí o no, así que no voy a actuar, no voy a hacer nada, esperaré a ver si Dios me salva. Esa es la actitud, permíteme a ponerlo y encontrarlo en este hombre que recibió un talento. Dios es duro, así que no puedo hacer nada y así que seguiré con mi vida. ¿Y cómo caracteriza Dios a esta actitud, a esta posición? Con los adjetivos de malo, negligente e inútil. Si piensas que la predestinación es un cheque en blanco para no hacer nada, Dios te va a decir que eres un malo, un negligente e un inútil. ¿Alguien piensa que en el día del juicio podría reprocharle a Dios que Él no le salvó porque no fue predestinado? Si piensas hacer esto, decirle a Dios que no he llegado al cielo porque tú no me has predestinado, es una muy mala idea. ¿Piensas que Dios es injusto debido a la predestinación? Mira lo que le pasó a aquel que pensó de esta manera, aquel que acusó a Dios de dureza y que no hizo nada. ¿O cuántos miserables no acusan a Dios de injusticia y no hacen nada para servirles? ¿Y qué responde Dios a esta posición? ¿Qué respuesta vas a recibir si tú piensas esto? Dios le dice, deberías haber hecho. Tú deberías haber hecho. He aquí donde es tu problema. He aquí lo que tú tenías que hacer y no lo has hecho. Tú no llegaste al cielo porque no hiciste lo que deberías hacer. No porque Dios no te predestinó. He aquí por lo que no te salvaste. No cumpliste con tu deber. Sí, Dios predestina, es verdad. Es una doctrina bíblica, amamos a esta doctrina, pero también es verdad, tú deberías cumplir con tu deber y no lo has hecho. En realidad, su corazón odiaba a su Señor. Por eso no actuó, por eso no quiso escuchar de Dios, no quiso hacer nada. La traducción en romano le llama siervo astuto. Eres astuto si piensas de esta manera. ¿Cuántos no son así, pensando que podrás sentar a Dios en el banquillo de los acusados? Eso es igual de grave como la rebelión de Lucifer. Acusarle a Dios de duro es una rebelión contra Dios. Este hombre está mostrando el carácter, el corazón que él tenía. Dios es un Dios duro, no quiero servir a este Dios. Aquí alguien puede decir, bueno, eso no es mi caso. No, yo soy cristiano, soy fiel,
a mi esposa, a mi cónyuge, me gano la vida de una manera honrada, los domingos voy a la iglesia. Esto está muy bien, pero haciendo esto no quiere decir que has hecho lo que hicieron los primeros dos. Puedes ser cristiano como otro es ateo, o como otro es musulmán, o como otro es budista. Tú eres cristiano. Puedes ser fiel a tu cónyuge como otros tantos que aman a sus cónyuges y no son cristianos. Eres honrado como muchos otros ateos que también son honrados. Hay gente atea honrada. Puedes ir cada domingo a la iglesia como los musulmanes van a la mezquita. Haciendo estas cosas no es garantía de la salvación. No por eso eres salvo. Hay personas que en su forma de ser son muy honradas. Si la cajera le da el cambio mal, dándole más dineros, ellos devuelven este dinero. Espero que todos hagamos lo mismo. Existen personas que no usan la mentira, no les gustan mentir. Otras nunca engañaron a sus cónyuges, pero eso no les garantiza la salvación. He conocido muchos ateos que se escandalizan con actuaciones que hacen los cristianos y con razón. Efectivamente, con razón. Todo ellos, porque recibieron un talento, saben lo que está bien, saben lo que está mal, pero se quedan ahí. No invierten para crecer en lo que Dios le ha dado. Y piensan que con poseer estas cosas son mejores que otros, se han ganado el favor de Dios, si acaso existe, y van al cielo. Porque tienen talentos mejores que otros. Todos nosotros tenemos cualidades. Recibimos por parte de Dios cualidades. Dios nos ha dado cualidades. Pero hay un peligro en considerar que esas cualidades son una marca de agradar a Dios y una marca de la salvación. Por tener estas cosas creemos que Dios nos mira con agrado. No, hermano, si Dios te ha dado algo, no es una cualidad, no es signo de salvación. El hombre se cree bueno porque no actúa como los que están en la cárcel. Pero si se queda solo con esto, no es suficiente para la salvación. La moralidad no salva a nadie. Ser moral te salva de la cárcel, pero no del infierno. Así que en segundo lugar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Vivimos en los tiempos en los cuales la información circula con mucha velocidad. El conocimiento ha crecido. Como decía al principio, Dios nos ha dado muchos talentos. Podemos leer nuestra propia Biblia. Conocemos lo que pasó en la Reforma Protestante. Como un monje, escudriñando las Escrituras, llegó a la conclusión de que la enseñanza de la Iglesia romana no es la misma que la Escritura enseña. ¿Y qué hizo este hombre? Muchos hacen lo que hizo el que recibió un talento: esconder todo esto. Dijeron los católicos, esto no debe salir a la luz. La Biblia no debe ser leída por las personas. Dios nos ha dado una escritura, pero no la traduciremos y la prohibimos para que el hombre la lea. Son unas sectas los que se desprendieron de la Iglesia Católica, aquellos que enteraron las Escrituras. Hay que trabajar, pero ellos lo que hicieron, escondieron lo que Dios ha dado a través de este hombre. Empezaron con el Concilio de Trento. No, es mentira lo que están diciendo los reformadores. Enteraron ese talento que Dios lo ha traído a la luz. Luego siguieron con la Inquisición y así muchos encerraron lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha dado a través de la Reforma. Enteraron estas verdades para que la gente se quede ahí sin salvación. La fe viene por el oír, pero si no se predica, no hay nada para oír.
Gracias, Iglesia Católica, por colaborar en arruinar las almas, porque no se les predica la palabra de Dios. En cambio, en la Reforma hubo muchos que sí actuaron, entendieron que el Evangelio tiene que ser anunciado a toda criatura, confiaron en el poder del Evangelio, empezaron a predicarle, se esforzaron en predicar este Evangelio. Pero Satanás no se quedó quieto y pervirtió de nuevo el movimiento protestante. El protestantismo de hoy no tiene nada que ver con el protestantismo de hace siglos, del principio. Unos días atrás le dije a un director de alabanza, él es director de alabanza de una de estas iglesias, vosotros sois más perdidos que los católicos, porque por lo menos los católicos no metieron reggaetón en la adoración. Eso lo hace los que se llaman hoy protestantes. Han enterrado lo que Dios nos ha dado a través de la Reforma. ¿Qué tengo para ser salvos? Para ser salvo. Mano a la obra con lo que he recibido. No enterrar lo que Dios me ha dado. Observar todo lo que Dios nos ha ofrecido y actuar. Y no hemos recibido poco, hermanos. Es decir, tengo que tomar en serio lo que Dios me ha dado y actuar. Lo que he recibido tiene que ser multiplicado, tiene que crecer. Esa es mi responsabilidad, hacer lo que es debajo, hacer que lo que se me ha dado vaya en aumento, prosperar los intereses de Dios. Es Dios que a su debido tiempo da la fe y el arrepentimiento. Pero yo, mientras tanto, tengo que actuar, tengo que hacer algo. Si no voy a hacer nada, tu destino será aquel que recibió un solo talento. Tengo que actuar con lo que Dios me ha dado, con lo que he conocido, con lo que Dios me ha ofrecido. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Leímos en la lectura adicional y se nos dice sobre Caleb, versículo 24, números 14, pero a mí, siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. He aquí que tenía el hombre que entró en la tierra prometida. Dice la palabra, por cuanto hubo en él otro espíritu. Él confió en Dios. Este hombre creyó a Dios. En cambio, observad lo que se dice de los demás israelitas, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, después de ver todo lo que Dios ha hecho contigo, cómo te sacó con mano poderosa del Egipto, viste los milagros que Dios hizo contigo, o sea, cuántos talentos, podríamos decir, han recibido este pueblo judío y ¿cuál es la conclusión que ellos llegan? ¿Por qué nos trae Jehová para caer de espada? O sea, le llama a Dios mentiroso. Dios no les puede llevar a Canaán, a pesar de haber empezado con ellos de una manera poderosa. Ellos no confiaron en Dios. Por eso quedaron muertos en el desierto y no entraron en el país prometido. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo que decía que Dios es su Señor. Pero el hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo igual. Después de haber recibido tantas cosas, como he mencionado antes, el hombre se queda incrédulo, no hace caso a lo que Dios dice, a lo que Dios tiene que decir. ¿Qué tengo para ser salvo? En primer lugar, tienes que admitir que Dios es tu dueño. Estás en este mundo porque Él te creó. Tu vida no te pertenece. No estás aquí de casualidad. No estás aquí por un accidente. Fuiste creado con un propósito de glorificar a Dios. Escribe Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Ellos entendieron que son de Cristo, con lo cual hay algo a lo que hay que renunciar y hay algo a lo que hay que servir. Esto no lo hizo el que recibió un talento. Trabajar para otro, qué carga. Con lo cómodo, con lo placentero es no hacer nada y vivir para la carne. De esto nada, dijo el que recibió un solo talento. En segundo lugar, no seas negligente con lo que has recibido. Dios se encargó de darnos los talentos con lo que podemos empezar a trabajar. Dios no es injusto y que nos diga, trabaja pero no te doy nada. No, Dios nos ha dado muchas cosas. En un contexto que Dios nos ha ofrecido, estamos invitados a trabajar. No se nos dio para que nos enorgullecemos con ellos. Tampoco se nos dio para que lo malgastemos. Él quiere que pongamos a su servicio para su gloria todo lo que Él nos ha dado. Viene un día cuando daremos cuentas, cuando se nos pedirá cuenta. Y hemos recibido mucho. Pero recuerda, los talentos que hemos recibido no es una marca de la salvación. El hecho de que estamos en una iglesia de sana doctrina, donde el Evangelio es predicado con fidelidad, no necesariamente te convierte en un salvo. Por recibir mucho, no de manera obligatoria eres salvo, sino si actúas en consecuencias. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero los frutos los delatan. El temor de Dios no está delante de sus ojos. No tiene en cuenta lo que escribe Pedro en 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzgan según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor mientras vivís. En el tercer lugar, si quieres ser salvo, trabaja. Los dos que se salvaron se pusieron a negociar. Esto implicó que salieron de su comodidad. La vida cristiana no viene de forma natural. Implica esfuerzo, implica sacrificio, implica pagar un coste, implica no dormir. Y no me refiero al sueño físico. Implica cansarte en la obra de Dios. Analiza. ¿Qué esfuerzo implica para ti ser cristiano? Porque si no hay nada, posiblemente tu caso es de aquel que recibió un solo talento. No te contentas con que la iglesia cumple con su deber. Todos somos llamados de manera individual a hacer algo. Puede que en el cuerpo de Cristo tú eres el dedo del pie, no se ve, no eres visible, pero mantienes el equilibrio. Quiero decir que puede que tu aporte no sea muy visible, pero él existe. Respóndete a ti mismo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Posiblemente otros no lo ven, pero tú y Dios sabéis que tú estás trabajando arduamente. En el día al final, Dios va a preguntar, ¿qué hiciste tú? No la iglesia, no. ¿Qué hiciste tú? En el cuarto lugar, haz auditorio con frecuencia. Analiza si hay aumento. El que recibió 5, dentro de un tiempo tuvo 6, luego 7, luego 8 y así de manera progresiva. El cristiano es uno que progresa, que crece, que aumenta. Escribe Pedro también en 2 Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Eres más piadoso que hace 5 años? ¿Ves en ti una santidad que al principio era débil, pero ahora se está fortaleciendo más y más? ¿Qué pecados, qué hábitos has abandonado con el tiempo? ¿Se ha multiplicado en ti la gracia y la paz? Como escribe aquí Pedro. Ese es el crecimiento que se debe ver en los cristianos, un conocimiento de Dios y debido a este conocimiento una santidad porque esta esperanza nos purifica, nos hace más santo. Cuanto más conocemos quién es Dios, nos vemos más miserables y más dependientes de Dios. Si tu conocimiento es solo intelectual,
no es suficiente. Observa qué es lo que Pablo esperó de los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores del parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, que Cristo sea formado más y más en ti. Y en quinto lugar, no digas, si yo tendría más talentos, pues sí, haría más cosas. No, Dios no pide que hagas muchas cosas. Dios te pide que tú estés fiel con lo que Él te ha dado. No te frustres que no eres como otros. No todos recibieron lo mismo. ¿Acaso alguien de aquí se levanta como Jonathan Edwards a las 4 de la mañana para pasar 13 horas en oración y el estudio de la Escritura? La palabra nos dice que tanto el que aumentó 5 como que aumentó 2 recibieron las mismas palabras de la boca del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Dios premia, por lo tanto, la fidelidad, la integridad y la lealtad a Él. No el cuánto, sino el cómo. No se salva el que tiene la fe más grande, sino el que tiene fe. Por otro lado, no te compares con el que no hace nada. Muchos han caído en esta trampa. Yo hago más que el otro. Mira, ese no hace nada, pero yo por lo menos hago algo. Muchos se han hecho famosos por recibir algún talento, pero nada más. Ni siquiera lo enteraron, sino que lo malgastaron por sus intereses. Eso no es señal de salvación. En conclusión, he encontrado a muchos que dicen, yo antes creía en Dios. Unos nacieron en lugares cristianos, otros tenían una abuela que a veces le llevaba a la iglesia, otros fueron educados en colegios de monjas, otros tuvieron una madre piadosa. Yo antes creía en Dios. Eso demuestra que Dios le ha dado talentos, le ha dado talentos. Con los jóvenes me he dado cuenta, se puede hablar más que con las personas mayores. Todavía están en el periodo de que Dios le han entregado algunos talentos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estas personas que dijeron, antes yo creía en Dios? Impulsados por la comodidad, impulsados por la pereza, enteraron lo que habían recibido. ¿Será también tu caso? ¿En qué te vas a beneficiar si vas a hacer esto? Te imploro, no permitas, no entierras tu talento, no vuelvas atrás con lo que Dios te ha dado. Crézcalo, auméntalo, ora para que esto vaya creciendo, vaya aumentando, para que tú puedas crecer más y más. No que tu fe disminuye y en un día puedas decir, yo antes creía en Dios, ahora vete a saber lo que eres. Esta parábola como que nos dice, ¿quieres ver un hombre salvo? Observa su trabajo. Observa si muestra esfuerzo para la causa de Dios. Un salvo no es un perezoso. El pueblo de Dios actuará, se esforzará. Es un hombre que prospera, pero no en dinero, sino en santidad. Su anhelo es ser cada vez más santo, cada vez más como su Señor. Nuestra vida nos ha sido dada para administrarla en el interés de Dios. Un día daremos cuenta qué hemos hecho con nuestras vidas y de manera individual. Ahí no estará tu padre, ahí no estará tu madre, ahí no estará tu pastor, estarás tú cara a cara con Dios. Ojalá que todos podamos recibir estas palabras. Bien, buen siervo, fuiste fiel en pocas cosas. Dios espera que tú y yo trabajemos para su interés. Esto hace un verdadero cristiano. Observa que Dios espera que trabajemos con lo que Él nos ha dado. Él primero nos capacita y luego tenemos que actuar con lo que Él nos ha dado. Y no se esperan los mismos resultados. Tanto el que trajo 5 como que el trajo 2 recibieron las mismas palabras. No importa si eres un teólogo, no importa si eres un pastor o una ama de casa, puedes estar en aquel día en el mismo lugar con todos ellos. Dios quiere que trabajes con lo que Él te ha dado.
Comenta Hendriksen hablando sobre este texto. Entonces, lo esencial de la parábola es esto: cada uno debe ser fiel en el uso de las oportunidades del servicio que el Señor le ha dado. Estas oportunidades otorgadas a cada uno en conformidad con su capacidad dada por Dios, por gratitud a Dios, deberían ser mejoradas de tal modo que se promueve la gloria de Dios Trino, se extiende su reino y se beneficien sus pequeños. La negligencia será castigada, la diligencia será recompensada. La pregunta es, ¿qué hago yo para Dios? Es en esto lo que se ven los verdaderos cristianos de los falsos cristianos. Muchos vienen a la iglesia con la pregunta, ¿qué me ofrece a mí la iglesia? Eso está mal. Deberíamos preguntar, ¿en qué puedo servir en el medio de la iglesia a Dios? La parábola nos recuerda que todavía no ha llegado el tiempo de la recompensa. Eso está por venir. No busques todavía recompensas. Aquí no debemos esperar el aplauso de Dios. Ese será en el otro lado de la eternidad. Y termino con las palabras de Pablo en Gálatas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.